Bienvenidos al curso virtual organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en el proceso civil, liderado por el juez supremo Héctor Lama More. Continuando con la primera unidad, me corresponde desarrollar el tema, el desarrollo propiamente de la oralidad en el proceso civil y el rol del abogado. Me presento, María Elena Guerra Cerrón, y soy docente universitaria. Vamos a exponer acerca del desarrollo, ¿no? Fíjense que no estamos usando la palabra aplicación, porque de común solemos escuchar la aplicación de la oralidad. He querido ir más allá de la aplicación, porque entiendo por aplicación algo superficial, algo que puede quedar solamente en la parte superior. Con desarrollo quiero y busco que todos nosotros, los que en este momento vamos a compartir esta exposición, nos involucremos más, nos comprometamos más con el tema, porque esa es la única manera que podremos distinguir y valorar las fortalezas de la oralidad en el proceso civil. He diseñado este índice para llevar un orden en la exposición. Y como ustedes, cuando dispongan de tiempo, van a poder volver a revisar esta presentación y van a tener el material que les va a alcanzar el ETI de la oralidad civil, pues van a poder recordar aquellos aspectos o puntos fuerza que vamos a ir comentando. En primer lugar, les voy a proponer hacer un análisis FODA personal, un llamado análisis FODA de entrada. No es que lo vamos a desarrollar en este momento, sino que voy a dar algunos ítems, algunas pautas para que cada uno lo pueda hacer. Luego estudiaremos la oralidad y la escritura como sistema y como modelo. El siguiente punto será modelo y concepción procesal en el Código Procesal Civil Peruano. Hay que poner énfasis en el Código Procesal Civil Peruano porque esta es la norma que nos regula. Luego del sistema modelo, veremos cuál es la concepción procesal que subyace a nuestro proceso civil y que también está recogido en el Código Procesal Civil. También veremos cuál debe ser o cuál se sugiere que debe ser el método de estudio y perspectivas o enfoques para el desarrollo de la oralidad. A continuación, veremos los fundamentos de la oralidad en el proceso civil, desde diferentes dimensiones, supranacional, constitucional y la legislación nacional. Luego, también tenemos que ver el estado de la cuestión de la oralidad, desde 1993 hasta el 2018, que se produjo el gran cambio, el nuevo enfoque de la oralidad en el proceso civil. Luego, veremos en qué consiste el cambio, por qué se llama cambio y cuál es el sustento de este cambio, el modelo de gestión propuesto por el ETI de la oralidad civil. Y el último punto, desarrollaremos algunas inquietudes. Seguramente van a haber muchas preguntas que ustedes se van a ir formulando a lo largo del desarrollo de la exposición. Obviamente no podremos absolver todas, pero de repente es mucha vanidad de mi parte señalar, pero creo que después de esta exposición van a quedar aclarados muchos aspectos. Sin duda yo no pretendo decirles que traemos la receta para la solución de todos los problemas que se pueden presentar en la judicatura, especialmente con competencia civil. Pero sí pretendo compartir la percepción que tengo de la oralidad en el proceso civil. Percepción como abogada, percepción como docente, percepción como ex juez de la Corte Superior de Justicia de Lima y la percepción como fiscal superior. Y lo dejo al último, y no por ello quiero decir que no sea lo más importante, la percepción que considero que debe tener un ciudadano, ¿no? Por una de estos proyectos o experiencias que se hace pensando en el ciudadano. Y el último punto es un análisis FODA personal, pero de salida. ¿Qué pretendo? Que cada uno en este momento interiorice, ¿no? Interiorice
Y para ello tengo acá la siguiente diapositiva. Cada uno en una escalera de ascenso, tiene que hacer su foda personal. En este momento en el que se está iniciando el curso virtual del ETI de la oralidad civil, en este momento que van a llevar esta exposición conmigo, ¿cuánto conozco de la oralidad? ¿Cuánto conozco de las ventajas y las posibles desventajas que pueden existir? Porque no vamos a hablar que todo es perfecto. Seguramente existen algunos puntos que vienen escuchando y del cual tienen muchas dudas. Entonces, cada uno tendrá que hacer su análisis, su foda, sus fortalezas, sus debilidades. Este es un foda personal. Y también viendo desde la perspectiva externa cuáles son las oportunidades y amenazas que ustedes identifican en este momento respecto a su actuación en este proceso de desarrollo de la oralidad en el proceso civil. Entonces vamos a ir desde 1993 hasta el año 2021. Esa es la aspiración, ¿no? Hacer un panorama general para que al final de la exposición uno pueda decir, sí, he aprendido algunas cosas, he reforzado algunos conceptos y me he nutrido de algunas experiencias. Las dudas que yo tuve al iniciar el curso han sido disipadas y de alguna manera me van a servir para mi actuación profesional y para aquellas personas que se encuentran en formación universitaria van a servir para que pongan más énfasis en sus estudios respecto a la forma que se debe desarrollar el proceso civil. Entonces, comencemos por el primer punto. Oralidad y escritura, sistema y modelo. Cuando hablamos de oralidad y de escritura, no pretendemos hablar de una materia o de una disciplina que no sea la jurídica. Bajo ningún concepto, cuando se hable de escritura, oralidad, nos estamos refiriendo al lenguaje, que es una materia que corresponde a la lingüística, ¿no es cierto? Ese no es nuestro objetivo. Nosotros no pretendemos decir que estamos hablando de un tema de palabras. No estamos diciendo que se va a suprimir la escritura y que solamente se va a usar la palabra oral. No hablemos en esos términos. Nosotros lo que vamos a destacar es el lenguaje jurídico, porque no hay forma de prescindir de las palabras. Las palabras son el medio para comunicarnos y estas van a existir y preexistir en cualquier disciplina que se trate. Por lo tanto, cuando hablemos de la oralidad, cuando hablemos de la escritura, a lo largo de toda esta exposición, nos estamos refiriendo o estamos usando el lenguaje jurídico. Hablamos de la oralidad o de la escritura jurídicamente. Y para ser más precisos, para ser más enfáticos, hablamos de la escritura y la oralidad como creaciones o construcciones procesales. Y para eso quiero citar al profesor Juan Monroy Gálvez, quien nos hace la precisión respecto a la escritura y la oralidad. Fíjense lo que señala. Oralidad o escritura son creaciones del hombre, como todas las instituciones procesales, justo lo que les comenté antes. Es decir, no preexisten a la imaginación del procesalista, son su obra. Escritura y oralidad, en los términos que vamos a conversar, son creaciones procesales. Por eso que hablamos del sistema escrito o el sistema oral, el modelo de la escritura y el modelo de la oralidad. Y como tal es que tenemos que entenderlo. Bien, ¿qué más dice el profesor Monroy? En nuestro caso, la oralidad, lo que mejor convenga a nuestra finalidad, para lo cual es esencial tener claro cuáles son los presupuestos materiales que se requieren para su empleo, para su pleno empleo. Aquí el profesor Juan Monroy señala que en el caso peruano nosotros hemos privilegiado la oralidad y eso efectivamente es así. Entonces, repito, jurídicamente hablando, escritura y oralidad son creaciones procesales y en esos términos hay que distinguir
que tenemos sistemas procesales de la escritura y el sistema de la oralidad. Pero a su vez también solemos escuchar, de repente más que sistema, solemos escuchar más acerca del modelo procesal, el modelo de la escritura y el modelo de la oralidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y por qué en todo caso es más adecuado referirse a un modelo procesal antes que a un sistema? Veamos, el sistema procesal es el aspecto macro. Son todas las características que han sido diseñadas por el procesalista para identificar un sistema general, ¿no? Todos los componentes, todos los principios, todas las características las voy a encontrar en el sistema procesal. Es por decir como un menú general, pero el modelo va a una realidad concreta, va a un país, a una cultura legal completa. Es posible que uno tome todos los elementos exactamente como están diseñados en el sistema, pero rara vez ocurre eso, de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Por lo tanto, los diferentes ordenamientos procesales, como en el caso del Perú, recogen algunos elementos del sistema que consideran es el más adecuado para sus propósitos, y por eso se habla de un modelo procesal. Entonces, el modelo procesal es lo más adecuado para referirse a una realidad. Explicada esta diferencia entre sistema y modelo, debemos preguntarnos, ¿de qué depende la elección de un sistema y la adopción de un modelo? ¿Cómo podemos saber qué sistema es el más apropiado y qué características o elementos podría yo tomar de ese sistema para crear mi modelo, el modelo peruano? Porque seguramente hay un modelo procesal argentino, un modelo procesal colombiano, un modelo procesal chileno, efectivamente, porque cada uno va a recoger las características propias de esa cultura. Entonces, para optar por un sistema, en este caso, escritura, oralidad, modelo, escritura u oralidad, se tienen en cuenta dos supuestos. El primero tiene que ver con la clase, tipo de instrumento o proceso que se requiere para lograr la realización de los derechos. ¿De qué manera quiero yo tener un proceso? ¿Cuál debe ser la estructura del proceso? Porque este debe ser el instrumento para poder realizar los derechos. ¿Cuál debe ser el proceso que va a resultar más adecuado para el ejercicio de la función jurisdiccional y para que los justiciables puedan satisfacer sus intereses individuales y para que los abogados puedan realizar el patrocinio de la manera más adecuada? Esos son los primeros componentes para optar por un sistema y por un modelo determinado. Efectivamente, si ya tengo esa estructura, ¿cuál va a ser la forma en la que se debe desarrollar el proceso? ¿Cómo quiero que se desarrolle? Y al hablar de cómo deseo que se desarrolle, tengo que reconocer cuáles serían esos atributos, ¿no? ¿Qué atributos va a tener el juez? ¿Qué deberes va a tener el juez? ¿Qué rol van a tener los abogados? ¿Qué derechos y deberes van a tener los abogados? E igualmente los justiciables representados o asesorados por sus abogados. Entonces, un primer dato importante para poder distinguir entre la escritura y la oralidad, de repente, digo de repente, porque ya les he dicho, aquí no hay términos, frases o afirmaciones absolutas, simplemente son las ideas basadas en la doctrina y en los estudios, lo que estamos haciendo. Fíjense, aquí tenemos un dato bastante interesante que nos dice el maestro Vescovi en su obra Teoría General del Proceso. Dice, se distinguen dos tipos de procesos, según se utilice en cada uno la oralidad o la escritura. Y todavía dice, se puede agregar a esta divergencia algo fundamental. Y para agregar una pauta principal, recurre a Mauro Capelletti. ¿Y qué nos dice? Mauro Capelletti, uno de los más fervientes partidarios de la oralidad,
enseña que ello significa la introducción en el proceso de los postulados básicos de inmediación, concentración, publicidad, eventualidad y apreciación racional de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la diferencia entre la escritura y la oralidad no es tanto que cuál es mejor que el otro. No se trata aquí de una competencia. Lo que sucede es que la escritura tendrá sus propias características, sus propias ventajas, dependiendo de la forma de proceso que una persona pueda considerar que es la mejor. Y en el caso de la oralidad, su característica es, como señalaba Mauro Capelletti, y que bien sabemos, la inmediación, concentración, publicidad, eventualidad y apreciación racional de la prueba. Y alguien me dirá, pero ¿acaso eso también no se puede trasladar al sistema escritural, a la escritura? No puedo afirmar que no se puede, pero su característica, la esencialidad del sistema de la escritura, no es precisamente la inmediación. O sea, no se condice la naturaleza del sistema de la escritura con una figura de un juez director del proceso, el que sí puede realizar la inmediación. Mientras que el sistema oral, su característica, su razón de ser es precisamente la inmediación, así como los otros llamados postulados por Mauro Capelletti. Entonces, lo que tenemos, en resumen, es eso. La oralidad, su núcleo es lo antes señalado, especialmente la inmediación, mientras que en la escritura no se presentan estos componentes. Puedo trasladar algunos para mejorar, por decir, en algún sentido constructivo, podría trasladar la concentración, la publicidad, eventualidad, por supuesto que sí, pero creo que la inmediación no se condice con la escritura. Y en ese punto, la idea no es descartar uno de otro, sino privilegiar. Privilegiar de acuerdo al propósito de la función jurisdiccional y del proceso que queremos tener, privilegiar uno u otro. Y en este caso, en el Perú, hemos privilegiado la oralidad. Bien. ¿Qué otro dato debemos tener en cuenta en términos generales para poder señalar de qué depende la elección de la oralidad y la escritura? Ya les he dado varios argumentos, pero además, como también ya lo dije, hay que responder a la pregunta de qué manera debe actuar el juez, el equipo de apoyo jurisdiccional, porque no hablemos solo del juez. No debemos olvidar que el juez tiene un despacho judicial y en el despacho judicial hay otros actores que cumplen también un rol esencial para que se pueda cumplir la función jurisdiccional. Igualmente, ¿cuál va a ser el rol de las partes? Y de manera especial, ¿cuál va a ser el rol? ¿Cuál va a ser la manera de actuar de los abogados? Todo ello es importante saber para determinar cuál va a ser la concepción del proceso, para poder determinar estos actores de qué manera deben conducirse. Hay ciertos deberes que se tienen que cumplir efectivamente. Y para ello tenemos las dos concepciones tradicionales, que seguramente son comunes para todos ustedes, la concepción privatista y la concepción publicista. Esta concepción privatista también se conoce como el garantismo procesal y la concepción publicista, el publicismo procesal. Y alguien se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver esta concepción privatista y publicista con el modelo oral o con el modelo escrito? Fíjense que hay una relación directa y lo vamos a verificar a continuación. Bueno, antes de continuar a la explicación de cada uno, es necesario señalar que cualquier concepción procesal, sea privatista o sea publicista, debe cumplir con la garantía del debido proceso. Considero, y esta es una apreciación particular, ninguno de los dos concepciones
podría aseverar que cumple de mejor manera con la garantía del debido proceso. Como su nombre lo dice, son concepciones o corrientes de cómo se debe realizar el proceso. Y al diseñarse cómo se debe desarrollar el proceso, cuáles son los deberes, atribuciones y derechos, obviamente está implícito el deber de la garantía del proceso dentro de esa concepción. Bien, ahora, modelo y concepción procesal en el Código Procesal Civil. Hace un momento señalé que tenemos dos concepciones o corrientes, ¿no es cierto? Privatista, publicista, y también he señalado que hay una relación directa con los modelos procesales, de la escritura y de la oralidad. Veamos el contenido de cada uno. En el caso de la concepción privatista, lo vinculamos con el modelo oral, con el modelo de la escritura, el caso de la concepción privatista. Aquí destaca que prevalece la escritura. ¿Y por qué prevalece la escritura? ¿Por qué? Porque se señala, al menos eso es lo que se ha escuchado, de lo que se trata es de no contaminar al juez. Por eso que en esta concepción privatista se excluye la figura del juez director del proceso y se excluye la atribución de facultades especiales para el juez. Entonces, prevalece la escritura, el proceso pertenece a las partes. Solamente pueden impulsar el proceso las partes, no lo puede hacer el juez. Mientras que en la concepción publicista prevalece la oralidad. La pregunta sería, pero ¿y por qué prevalece la oralidad? ¿De dónde sacamos que prevalece la oralidad en este caso? Lo que sucede es que la oralidad, acuérdense de lo que señalamos según Mauro Capelletti, en la oralidad se caracteriza por contener o por desarrollar la inmediación, la celeridad, la concentración y la economía procesales. Y la inmediación es un componente esencial de la oralidad, así como todos los otros mencionados. Entonces, eso hace que si en una concepción publicista tengamos la figura del juez director del proceso y tengamos todos esos aspectos que deben presentarse, que deben realizarse en el proceso civil, todo eso lleva a determinar que estamos ante un modelo oral. Por lo tanto, se señala que prevalece la oralidad en la concepción publicista del proceso. ¿Y qué podemos decir respecto al rol de los abogados en esta concepción publicista? No voy a negar que en cualquier concepción el rol del abogado siempre es el mismo, en el sentido que debe desplegar todas sus capacidades, ¿no es cierto?, y toda su preparación para poder ejercer de la mejor manera el patrocinio de los justiciables. No cabe duda. Sin embargo, aquí hay un plus, o sea, un valor agregado para la tarea de los abogados en la concepción publicista, porque como existen todos estos componentes de la inmediación, celeridad, economía y concentración, aquí se requiere una participación activa del abogado para poder contribuir a que el juez pueda realizar efectivamente todo lo que importa una concepción publicista y un modelo de la oralidad. Y fíjense, aquí he encontrado una cita que me ha parecido muy interesante de René Astudillo, el rol del abogado litigante en la oralidad. Dice, el rol que cumple el abogado litigante en la oralidad y su desempeño en el sistema judicial mediante una defensa técnica y especializada con sujeción a los principios de lealtad a la función judicial, probidad, pertinencia al servicio de la sociedad. Caso contrario, el letrado de derecho estará condenado a ser ayudante de otro colega con limitaciones frente al buen litigante y estará condenado a ser un abogado de escritorio. El tema es que en la concepción publicista no solo se habla del juez director del proceso como si fuera el único artífice
para la realización del proceso. No todo depende del juez. Siempre solemos decir, el juez, sin duda es el que decide el derecho. Pero ya hemos dicho, junto al juez hay un equipo jurisdiccional, junto al juez hay un equipo administrativo. Y podría decir que todos son solidariamente responsables en el producto final, en el servicio de justicia. Pero ¿acaso esto hay que verlo solamente de un lado? No, hay que ver la otra parte del servicio que depende de la actuación de los abogados. Y en el caso de los abogados, en la concepción publicista, también se requiere un abogado proactivo. No se requiere un abogado de escritorio. Cuando se dice un abogado de escritorio, tampoco es un asunto peyorativo, porque uno puede ser un abogado de escritorio, sin duda, pero se requiere un plus, especialmente en la oralidad. El abogado de escritorio, el abogado de gabinete, para que se prepare su estrategia, haga todo el estudio necesario de su caso, pero finalmente va a tener que concurrir a la audiencia por la inmediación, va a tener que estar frente al juez, frente a las partes y poder trasladar todo aquel conocimiento, toda aquella preparación, va a tener que trasladarla al momento, al escenario, como se dice, y de esa manera va a poder contribuir para que se pueda realizar el proceso en los términos del publicismo y de la oralidad. Bien, por lo tanto, el modelo procesal de la escritura y de la oralidad no puede presentarse como un versus. Me opongo a que se hable de un versus, de cuál excluye o cuál desaparece. No se trata de eso. No se trata de desaparecer uno, se trata de privilegiar. Porque por último, cuando uno habla del modelo oral, no está descartando toda la escritura, simplemente prevalece. Creo que la palabra prevalecer debe ser nuestro guía para poder entender mejor los modelos. En el caso de la escritura, no prevalece la oralidad, precisamente porque no existe la figura del juez director del proceso ni lo caracteriza la inmediación. Y en la oralidad sí, pero no descartamos la escritura. Tan es así que la demanda debe presentarse por escrito, la contestación por escrito, las resoluciones, todas las resoluciones tienen que ser por escrito. O sea, eso es nuestro modelo, el modelo procesal civil en el Perú. Esto lo acabamos de señalar, ¿qué sistema procesal? ¿No? El modelo procesal. El modelo procesal en el Perú. ¿Cuál es el modelo procesal en el Perú? Desde 1912 tuvimos el Código de Procedimientos Civiles. Procedimiento, característica, la escritura. ¿No es cierto? Acá tenemos el modelo de la escritura desde 1912. 1993, Código Procesal Civil. ¿Qué concepción del proceso trajo el Código Procesal Civil? ¿Qué modelo procesal caracteriza a nuestro ordenamiento procesal civil? Afirmamos que se tomó del sistema de la oralidad y construimos el modelo de la oralidad o el modelo oral, ¿no? Claro, en 1993 se decía el nuevo Código Procesal Civil. Ahora no podemos seguir hablando del nuevo porque han transcurrido ya pues tantos años. Pero el modelo que nos caracteriza es el modelo de la oralidad. Y con ello, con el modelo de la oralidad, obviamente, ¿qué vamos a tener? Tenemos la concepción publicista, porque lo hemos señalado hace un momento, la relación, ¿no es cierto? La coherencia del modelo oral con la concepción publicista del proceso. Entonces, Código Procesal Civil, modelo oral, y atención, de repente es ocioso que lo repita, pero este es nuestro modelo y concepción desde 1993, fecha que entró en vigencia el Código Procesal Civil. Pregunta: ¿está prevista la oralidad en el ordenamiento procesal civil?
Y lo digo porque estoy afirmando que el modelo de la oralidad es el que recoge el Código Procesal Civil. Entonces, tal vez algunas personas ya se estarán preguntando, frente a esa afirmación que hace la profesora Guerra, habría que preguntarse dónde está señalada la oralidad en el Código Procesal Civil, porque por lo general siempre buscamos que algo esté expresamente señalado, y si no está expresamente señalado, dudamos de los argumentos que se puedan presentar cuando se afirma que tenemos determinado modelo o determinada concepción. Y bueno, hagamos una mirada rápida. Acá tenemos el título preliminar del Código Procesal Civil, al cual yo denomino la columna vertebral del ordenamiento procesal civil. Entonces, efectivamente, de una mirada así rápida a los 10 artículos del título preliminar, en ninguna parte se menciona la oralidad. No, pues, efectivamente, no, en ninguna parte. Entonces, lo primero que uno puede decir, en el título preliminar, que es la columna vertebral, no se señala la oralidad, por lo tanto, no. La oralidad no se recoge en el Código Procesal Civil, pero sí está en el artículo 5º, principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesales. Y también en el artículo 2 dice principios de dirección e impulso del proceso. Tenemos en el artículo 2 la figura del juez director del proceso, y tenemos en el artículo 5º todos aquellos componentes que antes hemos señalado que son características de la oralidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Afirmamos, con lo antes señalado, que si bien la oralidad no ha sido señalada expresamente en el título preliminar del Código Procesal Civil, está implícita la oralidad. ¿Y por qué está implícita? Porque están todos los componentes del modelo oral. No es indispensable, no es necesario que tengamos el término oralidad en el título preliminar, porque sin duda todo lo demás está recogido en el Código Procesal Civil. Lo dije hace un momento, el artículo 2, el juez director del proceso, figura y rol indispensable para que se pueda cumplir con los principios de dirección e impulso procesal, con la inmediación, concentración, economía y celeridad procesales. Estos dos están recogidos en el título preliminar del Código Procesal Civil. Eso hace de la oralidad un principio continente. ¿Dónde está escrito eso? No tiene que estar escrito. No tiene que estar escrito, porque eso se deduce. Es una derivación de todos los componentes que están señalados en el título preliminar. ¿Qué otro argumento podemos señalar para afirmar que en el Perú tenemos el modelo oral, a pesar que expresamente no ha sido señalado? Veamos. Nos vamos al Código Procesal Civil de Costa Rica. Fíjense, es de 2018. Podría decir reciente, ¿no? Del 2018. En el Código Procesal Civil de Costa Rica, en el artículo 2.6, expresamente se señala la oralidad. Alguien me dirá, ya ve, profesora Guerra, en el Código Procesal Civil peruano no se señala la oralidad, por lo tanto no se puede afirmar que seguimos el modelo oral, porque Costa Rica sí dice oralidad. El proceso debe ajustarse al principio de oralidad. Y fíjense, para Costa Rica la oralidad es un principio. Yo escucho a muchas personas que no sé por qué se preocupan tanto por defender la tesis que la oralidad no es un principio. Está bien, se puede discutir académicamente, doctrinariamente, pero yo me voy a los hechos, ¿no? En este caso, en Costa Rica sí se señala expresamente la oralidad, y se dice que la oralidad es un principio. La expresión oral será el medio fundamental de la comunicación. Veamos otro ejemplo. Colombia, 2016. Proceso oral y por audiencias. Colombia también dice expresamente oral. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias. Muy bien. Entonces, Colombia también sigue el modelo oral porque lo señala expresamente.
Uruguay, fíjense, 1989. Claro, es de antigua data, 1989. El primer código procesal civil en Sudamérica que recogió una corriente, una concepción publicista con la figura del juez director del proceso fue Uruguay. Uruguay, en comparación con Costa Rica y Colombia, fíjense, lo he dejado en blanco, no señala nada de la oralidad. Ah, entonces Uruguay es igual que nosotros. Tal vez es parecido. Pero fíjense una primera comparación antes de llegar al Perú. Uruguay no dice nada de la oralidad, pero si verificamos a partir de la segunda y tercera fila, vamos a ver la coincidencia exacta entre las tres legislaciones procesales. Acá tenemos en Costa Rica impulso procesal, en Colombia iniciación e impulso del proceso, y en Uruguay tenemos dirección del proceso e impulso. En los tres países tenemos al juez director del proceso, característica de la concepción publicista. ¿Y por qué se requiere un juez director del proceso? Se requiere un juez director del proceso por la inmediación. Igualmente, en estos tres bloques encontramos inmediación, inmediación e inmediación procesal. Concentración, concentración y concentración. Estos bloques que están acá no son otra cosa que los componentes de la oralidad. Asumo que por un tema de tiempo, de modernización y actualización legislativa, el 2016 ya incorporó expresamente el término oral, y en el caso de Costa Rica en 2018, pero todos los componentes de la oralidad están. Entonces, ¿qué le faltaría a Uruguay para decir que expresamente tiene la oralidad? Solo escribirla, pero después tiene todos los componentes de la oralidad, y se los estoy presentando. Ahora bien, lleguemos al último, que es el Perú. Aquí tenemos 1993, al igual que los otros países, dirección e impulso del proceso, principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesales. ¿Qué le tenemos que agregar? La oralidad. Solamente tenemos que agregar eso, para que no haya ninguna discusión, que en realidad particularmente no me parece una discusión necesaria. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el Perú sí tenemos el modelo oral. Están todos los componentes claramente señalados. El hecho que no se mencione es una cuestión de tiempo, 1989, 1993. El legislador procesal habrá tenido sus razones para no incluirlo, habrá considerado innecesario. Es posible que haya sucedido así. Muy bien. Ahora vayamos a ver el método de estudio y perspectivas para el desarrollo de la oralidad. ¿Qué quiero decir con método de estudio y perspectivas del desarrollo de la oralidad? Lo que sucede es que cuando uno se pone a estudiar la oralidad o uno quiere comprender la oralidad, uno se va a encontrar con diferentes enfoques. Y cuando uno asiste a diferentes charlas, conferencias o cursos, recibe información valiosa de diferentes expositores, profesores, abogados, magistrados. Y uno va advirtiendo que cada uno nos transmite a partir de un enfoque determinado. A veces son muy vehementes los expositores porque creen que solamente su enfoque es el válido y a veces excluyen los demás enfoques. Entonces, yo considero que uno debería preguntarse, ¿cómo debemos estudiar la oralidad? ¿Cómo debemos entender la oralidad? ¿Cómo debemos desarrollar la oralidad? ¿Hay una sola forma de entender la oralidad? No. Yo considero que la oralidad debe estudiarse considerándola como multifuncional y multipropósito. Sin duda, eso me va a llevar a un estudio integral de la oralidad. A ver,
podrían tener un enfoque o podrían hacer un estudio de la oralidad a partir de la consideración que se trata de un derecho humano. Seguro que ya están algunas personas preguntándose, oralidad con derecho humano, ¿qué tiene que ver? Lo vamos a ver rápidamente. También pueden considerarlo como un principio. En el caso de Costa Rica, expresamente dice que la oralidad es un principio, ¿verdad? Se los he demostrado. También pueden desarrollar la oralidad como un sistema. Ya les he hecho la precisión, la diferencia entre sistema y la diferencia entre modelo. Entonces, pueden escuchar que les hablen del sistema de la oralidad o también pueden escuchar que se trate del modelo de la oralidad. Lo indispensable para mí es que cada uno pueda identificar cuál es el enfoque o la perspectiva del expositor para poder así extraer las ideas y ubicarlos en el contexto adecuado. La oralidad también puede ser entendida como el proceso oral. Lo pueden mostrar así, el proceso oral, el proceso oral. ¿El proceso oral será lo mismo que el modelo oral? No, son cosas diferentes. También como procedimiento. ¿Cómo así? ¿Cómo que proceso y procedimiento? Se puede estudiar la oralidad en el proceso y también puedo estudiar la oralidad en el procedimiento. En esta oportunidad no vamos a desarrollar, por ejemplo, si es viable desarrollar la oralidad en el procedimiento cautelar, pero sería un enfoque, sería una manera también de presentar el desarrollo de la oralidad. Como método, sí, también he escuchado expositores que se refieren a la oralidad como un método para poder desarrollar el caso, sí, efectivamente me parece válido también mencionarlo como un método. La oralidad es una técnica, sí, entre técnica y principio es lo que se suele escuchar más, ¿no? Y hay defensores y que dicen la oralidad no es un principio, es una técnica. Nos estamos perdiendo de algo valioso si lo excluimos como principio. Y si lo excluimos como técnica, también nos perdemos de algo valioso. Mi estrategia, y justo acá está estrategia, también puedo ubicar a la oralidad como una estrategia, especialmente en este caso, sin perjuicio que los abogados estudien, ¿no? O interioricen los contenidos como están señalados, deben ver la oralidad como una estrategia, como algo integral para que puedan diseñar y hacer su estudio de casos. Y también lo podemos entender como una regla. Para aquellos que, por ejemplo, los componentes de concentración, economía y celeridad no son propiamente principios, sino reglas, bueno, también podrían entender la oralidad como una regla. Entonces, fíjense, son diferentes enfoques, diferentes perspectivas de la oralidad que nos llevan a ¿qué? Que nos llevan a tener una concepción integral de la misma. Si no tengo una concepción integral de la misma, lo que les dije hace un momento, me estoy perdiendo de conocer elementos valiosos de cada uno. Estaría excluyendo información importante que puedo utilizar para poder desarrollar el proceso, tanto desde el punto de vista de la judicatura como el del ejercicio del patrocinio legal de los abogados, como para el estudio que corresponde a los estudiantes de derecho y de otras materias también. Bien, ahora vayamos a ver los fundamentos de la oralidad en el proceso civil. Y para ello, aquí hay un orden, un marco supranacional, un marco constitucional, la ley orgánica del Poder Judicial, el marco procesal civil peruano, los actores. Tal vez en este punto repitamos algunas ideas antes señaladas. Respecto al marco supranacional, es indispensable tener en cuenta este aspecto. ¿Se acuerdan cuando les mostré la diapositiva con las perspectivas de la oralidad y mostré derecho humano y les dije, tal vez alguno de ustedes ya se están preguntando, ¿y derecho humano por qué? O sea, ¿por dónde? Bueno, precisamente por esta razón. Fíjense, en los diferentes documentos supranacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre los otros,
se consagran las garantías judiciales. Y estas garantías judiciales son derechos humanos, derechos fundamentales. Y noten que en los diferentes artículos, aquí lo he destacado en letra color rojo, hablan de recurso efectivo, procedimiento sencillo y breve, derecho a ser oída, toda persona tiene derecho a ser oída, plazo razonable, y aquí se repite, derecho a ser oída públicamente. Todos estos contenidos, ¿acaso no son derechos humanos? ¿Acaso no son derechos fundamentales? Claro que lo son. Derecho a ser oído viene de audiencia, y la audiencia es uno de los componentes de la oralidad, y esto está consagrado como derecho humano. Recurso efectivo, tutela jurisdiccional efectiva. Muy bien. Procedimiento sencillo y breve. Lo vinculo, sencillo y breve, a la concentración y a la economía procesal. Plazo razonable, igual tiene que ver con la celeridad procesal. Obviamente, cuando hablo de celeridad, no estoy omitiendo la calidad. Cada vez que hablemos de celeridad procesal, se entiende que decisiones de calidad. Celeridad no debe sacrificar la calidad de las decisiones. Entonces, estos aspectos que tienen la calidad de derechos humanos están vinculados con la inmediación, concentración, economía y celeridad procesal y el proceso efectivo, Y aquí quiero traer a colación lo señalado por Rodolfo Vigo, que dice, los principios del derecho coinciden con los genéricamente llamados derechos humanos fundamentales. Y es por esa razón que también, desde mi punto de vista, la oralidad también es un principio. El modelo oral se sostiene en el principio de la oralidad, ese principio continente, ese mega principio procesal que orienta el desarrollo del proceso para cumplir con estas garantías judiciales tal como han sido enunciadas en el cuadro antes señalado. Y me sustento precisamente para brindar argumentos, porque lo importante es argumentar, ¿no? Afirmación con argumentos creo que es más adecuado. Y además, también sigo a Vescovi, porque él afirma que la oralidad y la escritura son principios. No excluye otras características de la oralidad, pero lo que destaco es que dice que la oralidad es un principio con componentes como la inmediación, la concentración y celeridad. Y eso es lo que lo distingue de la escritura, ¿no? Como lo señalamos anteriormente. Muy bien, ahora pasemos al marco constitucional. Artículo 139 de nuestra Constitución Política, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo debe ser esta tutela jurisdiccional? Claro está que en la Constitución Política no nos dicen si tiene que ser oral o si tiene que ser escrita. No, eso no se va a señalar. Se señala que tenemos que garantizar la tutela jurisdiccional. Pero yo les pregunto, si en la Constitución se señala que debemos brindar la tutela jurisdiccional y en el Código Procesal Civil se agrega efectiva, tutela jurisdiccional efectiva, no cabe duda que tenemos que optar por un modelo que recoja, que se acerque o que sea idéntico a los derechos humanos y derechos fundamentales. Y que tenemos que optar por una concepción del proceso con la cual el juez, los abogados y las partes puedan actuar en sintonía o en concordancia con estas garantías judiciales. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tiene que ser ese componente que marque la diferencia? Muy bien, veamos lo que dice el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 6. Principios procesales en la administración de justicia. Esta es la sumilla.
Esta es la sumilla. Todo proceso judicial. Bueno, aquí no solo se está refiriendo a nuestro proceso civil, pero obviamente hacemos énfasis en el proceso civil. Cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, igualdad de las partes, oralidad y economía procesal. Entonces, lo que yo entiendo, haciendo una concordancia de todo lo que hemos conversado, es que el mandato constitucional que nos exige otorgar tutela jurisdiccional efectiva nos remite a las garantías judiciales, ¿no es cierto?, a las garantías judiciales consagradas en los documentos supranacionales, y para poder determinar cuál es la manera de cumplir con estos derechos humanos y derechos fundamentales, se consagran principios en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y entre estos principios está la oralidad. Obviamente no se señala el principio continente, se señalan los demás principios, pero en nuestra construcción actual, la oralidad es un mega principio, como lo señalé al inicio de esta exposición, ¿no? La oralidad es un principio continente de todos aquellos, y un argumento más lo tenemos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y finalmente de esta parte, en nuestro Código Procesal Civil, y esta idea también se repite, no está expresamente señalado, pero ya lo dijimos en la comparación con Costa Rica y Colombia, seguimos el modelo oral porque tenemos el contenido del principio de la oralidad. El principio continente tiene sus manifestaciones señaladas en el título preliminar del Código Procesal Civil. Y en relación a este aspecto, ¿cuál es la conducta procesal que se exige en el modelo de la oralidad? Y les quiero señalar que esto que estamos conversando no es una novedad, no es una tendencia del año 2018, 2019. Esto está recogido desde 1993. Cuando todos hemos sido formados en las aulas universitarias, hemos aprendido cuáles son los deberes y derechos, ¿no es cierto?, para el ejercicio de las funciones, tanto de la judicatura y tanto de los abogados. Y tal vez en algún momento hemos dejado de revisar y nos hemos olvidado de algunos aspectos importantes, por la carga procesal, los diferentes factores que se puedan haber presentado. Sin embargo, recordemos que en el título preliminar del Código Procesal Civil, en el artículo 4, efectivamente dice principios de iniciativa de parte y de conducta procesal. La conducta procesal es valiosísima, es muy importante. Lo señalé hace un momento. De nada vale un juez director del proceso si no hay un abogado activo, proactivo. No se requiere solamente un abogado de escritorio, ¿no es cierto? Se requiere del abogado de escritorio, el abogado de gabinete, que investigue su caso, pero que lo traslade al escenario para que pueda contribuir con la realización del servicio de justicia. Acá dice, el juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria, ¿no? Todos los partícipes actúan con deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. La lealtad no es solo para su patrocinado, la lealtad también es para la judicatura. Y hay que agregar el artículo 109 del Código Procesal Civil. Bueno, repite los deberes de lealtad, probidad, pero me voy al numeral 6. Dice, prestar al juez, se refiere a los abogados, prestar al juez diligente colaboración para las actuaciones procesales.
bajo apercibimiento, bueno, de ser sancionado por inconducta. Pero de acá lo que quiero destacar es prestar al juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales. ¿Qué debemos destacar? ¿Cuál es el rol del abogado en el modelo oral y en la concepción publicista? Hay un deber de colaboración. Es un deber indispensable, un deber que tiene que estar presente en todo momento y este se tiene que manifestar en la actuación del abogado en el proceso. Y primer punto, porque habría muchos puntos que podríamos conversar, pero estamos tratando de rescatar aquellos que consideramos puntuales para los fines de esta conversación. Fíjense, hace muchos años leí este informe defensorial de junio de 2007. Si bien está en un contexto del proceso contencioso administrativo, porque de eso trata el informe defensorial 121, me pareció interesante compartir con ustedes la idea de lo que se señala acá. Dice, elaborar una buena demanda genera condiciones para, en primer lugar, sortear los requisitos formales para la admisión. En segundo lugar, aumenta la posibilidad de que el caso llegue a su fase final y el juez se pronuncie sobre el tema específico que causó la controversia, es decir, que haya sentencia. Y en tercer lugar, la posibilidad de que esta decisión sea favorable a la parte. Entonces, el primer deber de colaboración es trabajar una buena demanda. Trabajar una buena demanda es el primer punto de partida. Y luego, ¿cuál es el agregado en este extracto del informe defensorial? Una buena demanda no solo es aquella que hace referencia justa a las normas directas que amparan los derechos del demandante, sino también busca y se apoya en otras normas, sentencias de salas supremas o superiores, resoluciones de instancias administrativas, si fuera el caso, doctrina o cualquier otra referencia. La mayoría de las demandas observadas carecerían de estos parámetros. Parto por un punto. El deber de colaboración se da desde antes que ingrese la demanda. El deber de colaboración con la que va a ser la parte demandante o en todo caso la parte demandada, porque también se va a ofrecer el patrocinio a la parte demandada, pero hacer una buena demanda, hacer una buena contestación. Eso es fundamental y es un primer deber de los colegas abogados. Muy bien. ¿Qué modelo procesal se propone en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil? Porque podríamos decir, bueno, hasta ahora todo muy interesante, todo bien, estamos comprendiendo todos los aspectos esenciales de la oralidad, pero ¿y qué pasa si cambian, si hay una reforma en el Código Procesal Civil? Bueno, les comento que salvo que exista alguna modificación posterior, en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil se estaría convalidando la oralidad, o sea, la concepción publicista y el modelo oral. Fíjense, acá en esta flechita de color celeste destacamos lo señalado. El modelo procedimental por el que se apuesta es la oralidad. Ahí está señalado. Y no solo que se recoja la oralidad, sino que es el modelo por el que se apuesta. Y se podría entender mucho mejor si leemos toda la exposición de motivos, porque es una exposición de motivos muy bien argumentada y donde se centra en el eje del ser humano, del sujeto que es el destinatario del servicio de justicia. Dice, es la oralidad solo en la medida que dicho esquema procedimental sea adecuado para la realización de los derechos fundamentales en el proceso. Junto con la oralidad se enuncian las reglas de inmediación, concentración, economía y celeridad. Noten que el enfoque o la perspectiva de la oralidad es
como dice acá, como esquema. Fíjense, acá se refieren a la oralidad como esquema procedimental. No es ni como técnica, ni como principio, ni como modelo, como esquema procedimental. Y en el caso de la inmediación y concentración, dejan de llamarse principios para denominarlos reglas. ¿Trastoca en algo la esencia de la oralidad? No, la oralidad sigue siendo el modelo con las características propias que hemos señalado. Podrán cambiar los enfoques, los términos, pero el núcleo de la oralidad, juez director del proceso, la inmediación y todos los demás aspectos que contribuyen a la realización del proceso se mantienen. Y por ello es que en este proyecto se apuesta por la oralidad. Y no se está introduciendo un modelo nuevo. Ya hemos señalado que esto está desde 1993. Muy bien. Estado de la cuestión de la oralidad desde la entrada en vigencia del Código Procesal Civil en 1993 hasta el año 2018. No nos vamos a detener mucho tiempo, pero sí creo que es relevante no solo hablar de las bondades, sino también a ver qué pasó, ¿no? Porque uno diría, pero si desde 1993 tenemos el mandato, tenemos el deber de desarrollar la oralidad, ¿qué pasó? ¿Por qué durante tantos años nos hemos olvidado y nunca más volvimos a escuchar acerca de una conferencia sobre la oralidad? No estuvo en la vitrina académica el tema de la oralidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si es que tiene una base supranacional, tiene un marco constitucional, el Código Procesal Civil lo establece, los códigos de Costa Rica, Código de Colombia, Código de Uruguay y seguro muchos otros códigos procesales civiles también consagran la oralidad. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Qué pasó con todo este marco que tenemos acá? Muy bien, brevemente, el maestro Juan Monroy Gálvez hace un par de meses escribió un artículo sobre el mito de la oralidad en el proceso civil. Un artículo en el cual es bastante crítico, ¿no? Inicia con todo un desarrollo histórico para conocer los antecedentes de la oralidad. Y bueno, él comienza afirmando y dice, teóricamente no hay manera de estar en desacuerdo con el uso de la oralidad como técnica para agilizar y tornar eficaz el procedimiento en el que ésta se inserte. Para Juan Monroy no es ni principio ni esquema, es una técnica, ¿no? Así hay que entender, como les dije hace un momento, cada uno tiene un enfoque, una perspectiva para presentar la oralidad. Y lo que él dice es que no hay manera de estar en desacuerdo, o sea, no hay forma de estar en desacuerdo, la oralidad es la que corresponde. Yo reemplazo agilizar, tornar eficaz por realización de los derechos, ¿no? Porque ese es el propósito de la tutela jurisdiccional, la realización de los derechos. Pero después agrega, claro, aquí yo he editado estas hojas, dice, como la realidad lo demuestra, el modelo de la oralidad del Código Procesal Civil de 1993 fracasó. Sí, fracasó por diferentes circunstancias. Una ausencia de acompañamiento del Estado para solventar de los recursos económicos que pueda haber necesitado en su momento el Poder Judicial. Fíjense, en 1993 yo me incorporé al Poder Judicial en 1997, estuve en el Poder Judicial hasta el 2003, una época en que apenas teníamos computadoras, juzgados de paz letrado, diferentes juzgados. En Lima comenzaron a facilitar, o sea, las condiciones no se dieron. Ahora, tener una computadora no es la solución para el desarrollo de la oralidad, pero en ese momento habían demasiadas carencias. No hubo compromiso institucional. Simplemente de repente había algún curso, otro curso, pero no se puso énfasis en trabajar el modelo corporativo propiamente dicho.
Teníamos manuales, teníamos reglamentos sobre el modelo corporativo, pero no hubo un acompañamiento, no había una entidad institucional en la cual te pueda brindar el soporte, te pudiera brindar el apoyo. De ahí, con el tiempo, se fue olvidando el tema, no había insistencia, la comunidad jurídica, la comunidad académica tampoco, por decir así, reclamaba un desarrollo de la oralidad, tampoco lo hacían los abogados, tampoco lo hacía la universidad, ¿no? A través de los docentes. ¿Qué ocurrió después? Se incorporó la conciliación extrajudicial y con ello se suprimió la audiencia. Cuando se suprimió la audiencia de conciliación y señalamiento de puntos controvertidos, muchos de los comentarios fue que se había enterrado la oralidad, ¿no? Ya desapareció la oralidad porque se vinculaba a la oralidad solamente al proceso por audiencias. Entonces, si ya se había suprimido esa audiencia, ya no quedaban audiencias. ¿Y por qué no quedaban audiencias? Porque la audiencia de pruebas solamente se podía dar si se requerían medios probatorios que tenían que actuarse, pero si eran de actuación inmediata ya no tenías que convocar una audiencia. Entonces, el espacio del derecho a ser oído desapareció y con ello se decía desapareció la oralidad. Pero la oralidad no había desaparecido, habría desaparecido o se habría de repente suprimido en algunos aspectos como son las audiencias, pero quedaba el juez director del proceso, no solo quedaba, sino quedó. Todos los deberes de los abogados, todo lo que antes hemos señalado, eso no se modificó. La concepción publicista del proceso, la inmediación, la concentración, la celeridad, eso se mantuvo, pero no se mantuvo con el énfasis necesario para consagrar la oralidad. Ese norte de la oralidad como principio continente fue olvidado. En este caso, el profesor Juan Monroy llama la atención y critica que el Estado y la propia institución no se hayan comprometido para que pueda haber despegado, por decir, el modelo de la oralidad, ¿no? Y solo reproduzco, hay un material que se va a compartir con ustedes, entre ellos voy a apuntar este documento. Entonces, esa es la situación por la cual no pasó nada, por decir así en términos coloquiales, con la oralidad. Pero estamos hablando de una historia pasada. Estamos hablando de un momento en el cual las circunstancias tal vez no permitieron y tal vez faltó empuje individual, tal vez faltó empuje colectivo y decisión de los propios actores directos, como son los magistrados y los abogados, de dar impulso a este principio y la verdad, como se dice, se encarpetó el tema del modelo de la oralidad. Entonces, si analizamos de 1993 al año 2018, seguro que solamente dentro de un FODA vamos a encontrar solo debilidades y amenazas. No hay por destacar fortalezas y oportunidades en ese lapso, ¿no? 1993 y 2018. Pero a partir del 2018 ha ocurrido un cambio. A partir del año 2018 ha ocurrido un cambio que, si no conocemos bien los detalles de este cambio y los antecedentes antes mencionados, algunas personas pueden pensar que se ha modificado algo en el Código Procesal Civil y que se han incorporado el modelo de la oralidad al Código Procesal Civil, que se han atribuido nuevas facultades a los jueces, que hay nuevas obligaciones para los abogados, pero no es así. Lo que ha ocurrido, hay un cambio, sí, pero hay un cambio en la forma como se debe desarrollar el proceso para cumplir con el propósito de la oralidad. Pero de ninguna manera se ha hecho ninguna modificación legal, ni se han incorporado en resoluciones administrativas atribuciones o procedimientos no previstos en el Código Procesal Civil. Por lo tanto, a partir del año 2018, sobre las debilidades y amenazas
desde 1993 se han pasado a explotar fortalezas y oportunidades. Por lo tanto, a partir de ahora y en adelante de esta exposición, tenemos que mirar un FODA completo. No les digo que nos olvidemos de las debilidades y amenazas. Claro que no, estas van a existir siempre. Sin embargo, considero que hoy tenemos más fortalezas y oportunidades que nos pueden ayudar a realizar completamente las aspiraciones que tenemos para el proceso civil. Y me estoy refiriendo desde el 2018 a las normas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las normas técnicas del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad en el proceso civil y junto a las buenas prácticas que están comenzando a compartir con nosotros. Entonces, el cambio. ¿En qué consiste el cambio? El cambio es en la manera de desarrollar el proceso civil, desarrollo del proceso. En eso radica el cambio. Y el cambio está en un modelo de gestión. La palabra clave, estimados participantes, gestión, modelo de gestión. ¿Qué cosa es gestión? Una manera de hacer las cosas. Lo que se busca desde el año 2018 es que hagamos las cosas de una manera diferente, sobre el mismo marco procesal, sobre el mismo marco constitucional y en línea con las garantías judiciales consagradas en documentos que proclaman derechos humanos. Entonces, modelos de gestión. Los modelos de gestión están siendo aplicados a nivel nacional, de orden institucional y de orden administrativo, pero también se ha puesto énfasis en los procesos judiciales, porque si hablamos de modelos de gestión a nivel macro, a nivel general, claro está que esto tiene que beneficiar también a la forma de desarrollar el proceso y de los despachos judiciales. Todo surge, como bien sabemos, de la experiencia en Arequipa, ¿no es cierto? El profesor Carlos Polanco es el que ha compartido más la experiencia desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la experiencia suya y la de otros colegas. Entonces, sobre una experiencia real, no una experiencia traída de otro país, ¿no? Una experiencia real con datos medibles y comprobables, es que se decide crear un equipo técnico institucional. ¿Para qué? Para ver cómo se va a aplicar el modelo de gestión que pueda involucrar la actividad jurisdiccional con un acompañamiento administrativo. Eso es modelo de gestión. Alguien me dirá, pero en el Código Procesal Civil, ¿qué tiene que ver con un modelo de gestión? El Código Procesal Civil recoge todos los principios, todas las reglas y disposiciones a tener en cuenta para el desarrollo del proceso y para cumplir con la garantía del debido proceso. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál va a ser tu hoja de ruta? ¿Cómo te vas a organizar para hacer eso? En eso consiste el modelo de gestión. Es importante separar las dos dimensiones, o si quieren, los dos niveles. El nivel de la jurisdicción, de las atribuciones de los jueces, de cómo deben resolver, eso está incólume. Nadie puede invadir esa esfera porque eso está consagrado por el principio de independencia. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo deberías hacer para que aquello que es tu deber lo puedas realizar de la mejor manera? Ese es el diseño que está en el modelo de gestión. Y por eso es que surgió el ETI de la oralidad civil. Se llama Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo, Equipo Técnico Institucional para la Implementación, pero yo lo he bautizado con otro nombre, con las disculpas del equipo ETI. Yo le llamo Equipo de Acompañamiento, le reconozco así, Equipo de Acompañamiento
de los jueces, o sea, de todo el equipo judicial, y por qué no también de los abogados, y de todas las partes, para el desarrollo de la oralidad en el proceso civil. Equipo de acompañamiento que nunca tuvimos de 1993 hasta el 2018. A nadie se le ocurrió tener un equipo de acompañamiento el cual pueda monitorear y supervisar los éxitos o los desaciertos, porque entiendo que este equipo técnico también toma en cuenta los desaciertos. Nadie va a decir que todo funciona perfectamente. Cada uno tiene una manera distinta de ir desarrollando. Lo que ellos están tratando es de uniformizar un modelo de gestión que pueda ser el más adecuado. Entonces, fíjese, en esta imagen están las palabras clave: modernización, gestión, equipo técnico, documentos técnicos normativos, modelo de despacho judicial y el case management, ¿no? O la gestión de casos, normas técnicas. Todo esto importa la labor del ETI de la oralidad civil. ¿Son normas administrativas? Sí, pero de gestión, no de decisiones jurisdiccionales. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Fíjense, acá hay un reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral. Claro está que se hace mención a algunas funciones de los jueces, pero la mención que se hace de la función de los jueces no está no tiene como fundamento alguna otra disposición o han incorporado algún deber. Todo está en relación a los principios procesales y estos están recogidos en el reglamento. No lo voy a leer, pero acá está: interpretación de principios procesales, instrumentalización del proceso, dirección e impulso procesal, inmediación, concentración. No podía ser de otra manera. No se puede construir un modelo de gestión para el proceso estructurado en el Código Procesal Civil si es que no se sigue el contenido de la columna vertebral del Código Procesal Civil. Por eso, repito, en esta parte nadie puede afirmar que se ha modificado el Código Procesal Civil o que se han incluido parámetros distintos a los señalados. Aquí está: principio de dirección e impulso de oficio. Teniendo en cuenta todas las atribuciones que tiene un juez dentro de la concepción publicista y como juez director del proceso, obviamente se han diseñado algunas pautas para que pueda desarrollar su despacho judicial. Y el ETI ha creado principios administrativos, no son principios procesales, no son principios para la jurisdicción, son principios administrativos. Sí, pero finalmente vinculan al juez. Claro, administrativamente, para la gestión. No puedes hacer gestión si no tienes pautas administrativas. Y si a tus pautas administrativas las denominas principio porque quieres una guía, una hoja de ruta que te oriente y te guía como algo máximo a seguir, está bien. Y fíjense: principios administrativos, audiencia con oralidad, adecuaciones a la innovación tecnológica, separación de funciones jurisdiccional y administrativa, especialización en funciones, unidad organizacional. En fin, es cuestión de dar una leída al reglamento para poder verificar lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, en resumen, en esta parte, en los aspectos procesales, en lo que compete a la función jurisdiccional del juez, simplemente se mantiene, y sobre la regulación procesal civil se ha diseñado el modelo de organización judicial. A esto se llama el nuevo modelo de gestión para el desarrollo del proceso civil. Nuevo modelo de gestión para el desarrollo del proceso civil. Desarrollo del proceso civil en los términos recogidos en el Código Procesal Civil y de acuerdo a las atribuciones que corresponden a los jueces.
Este ETI o este equipo de acompañamiento tiene componentes: monitoreo y evaluación, capacitación y normativo, de difusión y gestión de cambio. Aquí está, gestión de cambio. Y los abogados son actores. Lo son los jueces, el equipo jurisdiccional, sin duda, pero los abogados son actores de estos componentes de capacitación y normativo, especialmente. Obviamente el monitoreo y la evaluación tiene que ser de los despachos judiciales. Pero aquí está, por eso he puesto este corchete: capacitación y normativo, difusión y gestión de cambio, están involucrados los abogados, y por ello la razón de este curso, en el cual no solamente están los abogados, sino también están nuestros futuros colegas, los estudiantes de Derecho que más adelante van a ser abogados. Algo interesante en todos estos documentos técnicos, he destacado que se señala que están abiertos a cualquier propuesta de mejora para su evaluación y trámite. Uno tiene, si tiene una idea, si quiere construir algún tema que pueda mejorar, si hay una crítica constructiva, yo creo que es válida hacerla llegar al ETI de la oralidad civil, porque hoy en día todo aporte hay que darle el valor si se trata de construir, pero si se trata de destruir, pues habría que verlo, ¿no? Habría que verlo, porque lo que nos sirve para construir solamente nos perjudica y nos retrasa en los avances y en los propósitos que se pretende alcanzar. Entonces, todo esto de modelo de gestión nos lleva a que se presente el término gestión en todos los niveles para este desarrollo del proceso civil. Y esta nueva gestión, ¿dónde se evidencia más? ¿Dónde se evidencia más respecto a los abogados? Porque la gestión en el despacho judicial ya es un tema, ¿no es cierto?, que se está tratando con los magistrados, pero este de gestión de casos y case management sí tienen un rol muy importante los abogados. Fíjense, aquí hay una cita de gestión de casos o case management que dice: en la doctrina comparada, constituye un concepto que permite articular un conjunto de instrumentos de eficiencia, integrando criterios de flexibilidad y adaptación del procedimiento, racionalización de los recursos, con énfasis en la cooperación de las partes bajo la conducción del juez. Quiere decir que la gestión de casos o case management no es un tema que le compete solo al juez. El juez no va a tener éxito en la gestión de casos y en el case management si es que no se evidencia el deber de colaboración de las partes, en este caso de los abogados. ¿Y acaso esto es una novedad? ¿Esto es algo nuevo? Estamos recién escuchando que debido al modelo de la oralidad desde 2018, recién están exigiendo a los abogados el deber de colaboración o el deber de presentar una buena demanda o el deber de trabajar un buen caso en el gabinete y prepararse y traerlo al escenario, a la audiencia, para transmitirlo al juez y a las partes. ¿Es una novedad? No es una novedad, sino que tal vez lo hemos tenido, como dicen, entre paréntesis, lo hemos dejado en stand-by por mucho tiempo porque no hemos vuelto a tratar el tema. Sin embargo, desde el 2018 es recurrente que asistamos a charlas, a conferencias, ¿no es cierto? Y el tema se ha vuelto a retomar, se ha vuelto a explicar. Pero esta parte, en la gestión de casos y case management, destaca el deber de colaboración. Entonces, ese es un plus que ahora hay que prestar mucha atención. Y fíjense, precisamente en el reglamento de actuación para los módulos civiles, también dice modelo de gestión del conflicto, o sea, la gestión de casos o el case management. El juez y el personal del área de apoyo al órgano jurisdiccional
en colaboración con las partes. En colaboración con las partes. Esto quiere decir en colaboración con los abogados. Gestionarán los conflictos a su competencia, modelando y adaptando el proceso al caso. Fíjense qué rol tan importante tienen los abogados. Este deber de colaboración es para poder modelar y adaptar el proceso al caso particular, al caso especial. Las partes procesales y sus abogados deben colaborar con la gestión del conflicto. Fíjense, gestión del caso y actuación de las partes procesales. Las partes procesales y sus abogados deben colaborar con la gestión del conflicto. Nuevamente tenemos el deber de colaboración. Alguien habrá dicho, en el reglamento del LETI se están haciendo exigencias a los abogados. Al abogado le están poniendo una valla muy alta, le están exigiendo deberes que antes no eran necesarios. Falso. Hemos visto que en el Código Procesal Civil está expresamente señalado el deber de colaboración, sino que ahora en el nuevo modelo de gestión para el desarrollo se está dando relieve y se está diciendo no vamos a poder alcanzar nuestro propósito, esa es mi palabra, propósito, si es que los abogados no cumplen con esta parte que se llama deber de colaboración. La gestión de los casos o el case management no va a tener éxito si no existe ese compromiso de parte de los abogados. ¿Qué cosa es el case management? Lo de arriba lo voy a dejar de leer porque esto es más para los jueces. Interacción entre jueces, partes y abogados. Aquí está destacado abogados. Esa interacción es indispensable. Presentación del caso en audiencia preliminar. Los señores y señoras abogados trabajaron su caso, su estrategia procesal y el escenario es la audiencia preliminar. Ahí se va a presentar el caso. ¿Cuál es la bondad de la presentación del caso en la audiencia preliminar? Buscar información en etapa temprana para determinar cuestiones de hecho y derechos relevantes. Esa va a ser la mejor contribución. Y el abogado es indispensable en el proceso civil. Recordemos que en procesal civil, en el proceso civil, la defensa es defensa cautiva o defensa técnica, ¿no es cierto? De acuerdo al artículo 132. No se da trámite a nada si es que no cuenta con abogado colegiado. Entonces, eso pone al abogado en una ubicación especialísima y agregado a ello el deber de colaboración. ¿Para qué sirve la audiencia preliminar en propiedad? Yo he hablado de escenario, ¿no? Entonces dirá que ¿acaso somos actores? Vamos a ir a... No, escenario me refiero a ese espacio y lo llamo escenario porque en el nuevo modelo de gestión la audiencia preliminar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en esa audiencia preliminar lo que se busca es información. Se busca información que tiene que ser brindada por los abogados, previa evaluación del juez. Evaluación y que va a obtener esa información a través de las buenas demandas que se van a presentar. ¿Y cuál debe ser el rol? ¿Cuál debe ser el rol del abogado para la audiencia preliminar? Mucho se ha escrito, muchas charlas he visto que se han dado de destrezas para la litigación oral, de oratoria, impostación de voz. He visto muchos cursos, ¿no? Donde dicen actividades histriónicas, hay que hacer determinados ejercicios para poder impresionar al juez. Aquí encontré un artículo que dice 6 principios operacionales de la litigación oral. También lo voy a alcanzar como material del curso. Y dice, prepararse desde el punto de vista del juzgador, desarrollar una teoría del caso, seleccionar los temas y las etiquetas, enfocarse en la gente, usar técnicas de narración,
enfocarse en la clave de los hechos y las cuestiones disputadas. Es un desarrollo interesante donde explican cada punto a manera de estrategia que se debe tener en cuenta. No estoy en condiciones de negar las bondades de cada uno de estos principios, pero a mí el que me parece más importante, el que yo desarrollaría y destacaría, es enfocarse en la clave de los hechos y las cuestiones disputadas. Eso haría yo. Prepararme desde el punto de vista del juzgador, bueno, no lo sé porque la idea no es impresionar al juez. En todo caso, lo impresionaré por la manera como presento mi caso, por la manera como expongo los hechos y los medios probatorios con los que yo aspiro demostrar ese hecho que afirmo. Por eso, para mí, pongo énfasis en el número 6. Y respecto a este tema, más allá de todos los cursos que puedan existir para preparar al abogado para la litigación oral o para el escenario, recuerdo mucho las palabras del magistrado supremo José Neira Flores en una conferencia que dio para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él mencionó, todos los principios que existen son importantes, pero lo más importante es que la audiencia oral sirve porque la información que traen los abogados o la información que deben traer los abogados a esa audiencia preliminar debe servir para llegar a la verdad. O sea, para eso debe servir. La manera como, si eres muy buen narrador, si eres muy buen orador, tienes muy buena pronunciación, pero no traes información relevante, no conoces tu caso, de poco sirven los demás atributos. Tal vez causarás una buena impresión en el sentido superficial, pero tu impresión, causar buena impresión, debe ser por tu conocimiento de tu caso, por la manera como te has preparado, cómo te has ilustrado de repente de otras decisiones, de casaciones, de plenos jurisdiccionales civiles. Entonces, lo que nos exige es estudiar el caso, ¿no? Estudiar el caso para poder brindar una muy buena información. Algunas preguntas, ya casi estamos en la etapa final de nuestra exposición. Algunas preguntas. Con las normas técnicas del ETI de la oralidad civil, ¿se incorporó la oralidad al proceso civil peruano? Si esta fuera una pregunta para una prueba, ¿no? Obviamente tendríamos que decir que no, porque el modelo de la oralidad está recogido en el Código Procesal Civil desde 1993. Lo que ha hecho el ETI, ¿no? Del Poder Judicial, el ETI de la oralidad civil, es incorporar un modelo de gestión para el desarrollo del proceso civil, para ello ha hecho. Otra pregunta, con las normas técnicas del ETI de la oralidad civil, ¿se ha modificado el Código Procesal Civil al incorporarse la audiencia preliminar? ¿Se han otorgado atribuciones que no estaban previstas al juez para que pueda convocar audiencia preliminar? Y en todo caso, ¿esto es inconstitucional? Veamos. En primer lugar, tantas veces ha sido señalado que en el título preliminar del Código Procesal Civil se recoge la concepción publicista, juez director del proceso, y tenemos principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesales, que son el contenido del principio de oralidad. Muy bien, esa es la columna vertebral. Sobre esta columna vertebral, o mejor dicho, a partir de esta columna vertebral, hay deberes, facultades y responsabilidades de los jueces en el proceso. Deberes y responsabilidades. Claro, si el juez tiene el deber de resolver un conflicto, tiene el deber de impulsar un proceso y tiene el deber de realizar los derechos a través del proceso, tienen que darle atribuciones, tienen que darle facultades. Y esto está, por ejemplo, en el artículo 50. El deber del juez es dirigir el proceso, velar por la rápida solución
impedir paralización y procurar la economía procesal. Este artículo 50 es coherente con el artículo 2 y 5 del título preliminar. Pero aquí viene lo interesante. Artículo 51. Facultades genéricas para que el juez pueda realizar estos deberes. Los jueces están facultados para ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Indudablemente, cuando un juez convoca audiencia preliminar, está ejerciendo el numeral 2 del artículo 51. Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos. Algunas veces he leído, bueno, especialmente lo leí ya hace tiempo, ya no veo que se siga insistiendo en el tema, que la convocatoria a audiencia preliminar es inconstitucional porque se ha incorporado una audiencia no prevista en el Código Procesal Civil. Pregunto, ¿cómo puede ser inconstitucional si es que el artículo 51, numeral 2, faculta al juez a ordenar actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes? ¿Acaso podría soportarse una interpretación tan restrictiva que pueda negar esta facultad al juez para convocar a una audiencia preliminar? Como lo dijo una vez el magistrado Polanco, si no les gusta el nombre de audiencia preliminar, busquemos cualquier otra denominación, pero se trata de un acto procesal y está dentro de las facultades concedidas a los jueces. Numeral 3. Ordenar en cualquier instancia la comparecencia procesal de las partes, a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos. El número 3. Igualmente no autoriza al juez a convocar a las partes a una reunión, a una audiencia. Claro que sí, está claramente establecido. Por lo tanto, no se ha introducido ninguna atribución por una resolución administrativa. No se ha creado la audiencia preliminar por resolución administrativa. No se ha trastocado el Código Procesal Civil de ninguna manera. El artículo 324, formalidad de la conciliación, dice: los jueces de oficio o a solicitud de ambas partes, los abogados lo pueden solicitar, podrán citar a una audiencia de conciliación antes de emitir sentencia. Convocar a una audiencia conciliatoria, propiciar la conciliación, ¿está prohibido en el Código Procesal Civil? Bueno, estamos leyendo el 324. No existe prohibición, al contrario, existe autorización para ello. El registro en video o en audio de la audiencia. También escuché, felizmente, recientemente ya no se hace, pero hace cierto tiempo que se estaba afectando el debido proceso con las grabaciones. Pero este artículo 204 está vigente desde el 2014. La audiencia de pruebas es registrada en video o en audio. Para la elaboración del acta o su grabación, el secretario respectivo puede usar cualquier medio técnico que la haga expeditiva y segura. Esto ya estaba. No, pero nadie la usaba. Recién la están usando por la pandemia. Ese es otro tema. No se habrán dado las circunstancias, nadie habrá exigido, no se habrán tenido los equipos, pero estaba previsto en el artículo 204. Pero claro, por la pandemia, todos nos hemos visto obligados a aplicar este 204, porque era la única manera de continuar con el servicio de justicia. Hoy, 2021, o mejor dicho, desde 2018, existe respaldo institucional y jurisdiccional a este nuevo modelo de gestión para el desarrollo del proceso civil. Claro que sí. Prueba de ello es que hay un equipo de acompañamiento, un ETI de la oralidad civil, que permanentemente está monitoreando todo este desarrollo. ¿Existe respaldo jurisdiccional?
sí existe por ahora solo tengo una referencia que es aquí una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil Permanente en la que se habría alegado una afectación al debido proceso por el desarrollo de la oralidad. Y acá más bien señala, dicho proyecto está enfocado en cambios significativos de la organización, administración y gestión de reglas y prácticas operativas de trabajo para hacer más eficiente y accesible la composición de conflictos bajo el esquema de un procedimiento oral establecido en las resoluciones administrativas tal y tal, y dentro del marco del respeto irrestricto de los principios procesales que componen el debido proceso desarrollado en nuestro marco procesal civil. Efectivamente, ya existe el reconocimiento jurisdiccional. No es que es la idea de un magistrado o de dos magistrados y que la segunda instancia o la Corte Suprema todavía se niegan a aceptar. Aquí ya hay un criterio uniforme de aplicar este modelo de gestión para el desarrollo de la oralidad civil. En el último pleno casatorio civil sobre la prueba de oficio, en la quinta regla también van a poder leer que dice, en los procesos sujetos a oralidad se hará en la audiencia preliminar, excepcionalmente en la audiencia de pruebas. O sea, un elemento más del compromiso institucional y del reconocimiento de estos procesos sujetos a oralidad, que como lo repito, de 1993 a 2018, tal vez, salvo excepciones, no volvimos a escuchar el tema de la oralidad. Bueno, la magistratura y el equipo jurisdiccional tiene que hacer su propio FODA, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y lo hace antes de pedir al ETI de la oralidad civil que lo incorporen en el proyecto. Porque cuando uno lee las resoluciones, que el ETI aprueba y el Poder Judicial aprueba que una Corte Superior de Justicia aplique este modelo de gestión, es bien interesante leer que los jueces, porque a nadie lo obligan, por ejemplo, si son 10 jueces, puede ser que 3, 4, 5 deciden desarrollar el nuevo modelo y los otros quieren esperar un momento, quieren ver la experiencia de sus colegas, pero firman una declaración jurada de un compromiso individual. Y esto es lo más valioso, porque la actitud de ellos, o sea, la decisión y el compromiso de aplicar este modelo de gestión es la mejor fortaleza que se puede tener, es la mejor fortaleza. Y esta fortaleza supera esa debilidad. Si hay alguna debilidad en los otros magistrados que todavía son incrédulos o tienen inseguridad, esa fortaleza va a terminar siendo expansiva a los demás del grupo. Ahora, oportunidades las hay. Las oportunidades están a través del ETI, un equipo de acompañamiento técnico y administrativo. Las amenazas externas siempre van a existir. Falta de recursos, personas incrédulas, personas que tratan de destruir el proyecto, de desacreditar el proyecto, no va a faltar. Y de repente hasta es interesante para poder señalar con argumentos por qué pueden estar equivocados, ¿no? Entonces, los resultados positivos por las fortalezas, debilidades y oportunidades van a ir haciendo que las amenazas cada vez sean menores. Eso es respecto a la magistratura. Y todo ello se va plasmando en las buenas prácticas presentadas. Para mí siempre estoy a la expectativa que recojan mejores buenas prácticas. Yo espero que para 2021 podamos leer las buenas prácticas, porque este es el mejor resultado que pueden compartir con nosotros de las experiencias que tienen las diferentes cortes. Y esa es la última diapositiva de esta exposición, y esto va a quedar como tarea. Les dije al principio un FODA de entrada para ver cómo estaba cada uno respecto a sus conceptos, cómo había interiorizado el tema de la oralidad, cuánto sabía de la oralidad, en fin, ese era el FODA de entrada.
Y ahora les dejo de tarea, ¿no es cierto?, un FODA de salida. Cada uno, desde la ubicación que se encuentre, rol como abogado, rol como estudiante, el abogado consultor, el abogado litigante, puede hacer su propio contenido de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El FODA es actual. Algunas personas me dicen, el FODA ya no está de moda. No es un tema de moda, es un tema de utilidad. Las cosas no pueden ser de este año, pueden ser de hace varios años, pero vamos a la funcionalidad y a la utilidad. Y en este caso me parece interesante que cada uno pueda hacer un FODA. En mi experiencia particular, suelo hacer mis FODAs cuando voy a asumir un reto. Y los dejo con una frase final que dice, cuando un velero no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es el adecuado. Entonces tratemos de escoger nuestro puerto y que nuestro puerto sea el éxito del modelo de gestión de la oralidad civil para una mejora en el servicio de justicia. Muchas gracias.